Pues nos encontramos ya en el tema número 3, que son los mecanismos de cooperación y participación política ciudadana. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Propiamente, las herramientas que de alguna manera se han institucionalizado con la idea propiamente de que la ciudadanía pueda participar en los procesos político-democráticos. Vamos a dejar un poco de lado el voto, porque ese está ya institucionalizado desde hace mucho, el sufragio. Pero fue necesario en algún momento determinar mecanismos que permitieran que la sociedad pudiera coadyuvar en el ejercicio de la democracia al interior de los gobiernos. Y para eso pues fue necesario establecer una serie de elementos y mecanismos que permitieran que se le diera voz y voto y sobre todo validez a ciertas actividades que la sociedad estaba desempeñando. Y esto pues a su vez que permitiera que se sintieran reconocidos y sobre todo incluidos en los procesos de democracia al interior de un Estado. A su vez pues también surge la posibilidad de que la ciudadanía, y en este caso la sociedad, pues coopere de manera coordinada con las autoridades e instituciones gubernamentales, que sean garantes y sobre todo que propongan algún tema y circunstancias que permitan la mejora del propio entorno gubernamental, y es por eso que pues se generan este tipo de mecanismos y cooperación para que de esta manera pues se logre una mejor relación ciudadanía-sociedad con los entes gubernamentales, y es lo que vamos a ver precisamente en este tema. La participación y la cooperación son elementos intrínsecos a cualquier sistema democrático. No pueden existir el uno sin el otro. ¿Por qué? Porque pues, la democracia parte precisamente de la posibilidad que tiene el ciudadano de ratificar, de elegir o de demandar circunstancias muy específicas a los actores gubernamentales. Por eso, a partir de las acciones y determinaciones que se logran tomar en este entramado democrático, pues se puede contemplar el avance correcto de un Estado y el entorno sociopolítico. Porque es bien interesante el ver cómo con base en la participación que se va teniendo dentro del Estado y la sociedad se logran grandes avances. Eso habla de una sociedad altamente politizada y democrática, que busca por medio de la participación ser inclusivos y sobre todo propositivos y reactivos en ese sentido, desarrollar de mejor manera los enfoques políticos y sociales para gestionar una mejor demanda y desarrollo integral. Entonces, bueno, pues la participación es la intervención en un suceso, en un acto o en una actividad de índole social, política, económica, religiosa. Básicamente pues es la posibilidad que se tiene de generar acciones dentro de una problemática muy específica, ¿no? En cualquiera de los rubros que conforman una sociedad. Y la cooperación son los métodos y la organización de tareas para lograr un objetivo común. En este caso pasa porque pues existe la necesidad que se tiene dentro de ciertos sectores o colectivos de la sociedad, y pues se van haciendo una serie de pasos y de estrategias para poder desarrollar acciones que eventualmente pues permitan satisfacer esas necesidades o demandas. Vamos a ver en un video un poco más esquematizado cómo es que se da esta sinergia entre participación y cooperación, buscando siempre que los actores políticos y sociales pues logren generar una dinámica de entendimiento para que de esta manera sea mucho más factible la atención y la canalización de demandas en tiempo y forma. Porque como lo comentábamos, pues la idea precisamente de establecer mecanismos de cooperación y participación es que haya una sinergia y sobre todo una participación plena de varios frentes, y que con base en eso pues se logre de manera adecuada y muy específica y puntual subsanar necesidades y circunstancias. Entonces vamos a ver el siguiente material. Un saludo cordial. Hoy hablaremos sobre las políticas públicas y la relación que tienen con la participación ciudadana. En primer lugar, definiremos participación ciudadana como el proceso que involucra a los actores sociales con la finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones y gestión de las políticas públicas
en todos los niveles territoriales e institucionales para lograr el desarrollo humano y sostenible en corresponsabilidad con el Estado. La Carta Democrática Interamericana define la participación ciudadana como un derecho y responsabilidad, además de una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Algunos de los factores que influyen en la participación ciudadana es el compromiso, las expectativas, la voluntad política, experiencias anteriores, el acceso a la información pública, el grado de organización de la comunidad, la disponibilidad de los recursos públicos, la metodología que se utilice, la existencia de mecanismos institucionalizados, entre otros. Ahora definiremos las políticas públicas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que se consideran prioritarios. En síntesis, es la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social considerada políticamente como inaceptable, que hay que cambiar y mejorar. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, las políticas públicas de participación ciudadana tienen por lo tanto como objetivo mejorar la capacidad de las instituciones representativas de responder a las demandas de los ciudadanos de manera más directa a sus prioridades, opiniones y alternativas, sin confiar únicamente en la legitimidad conseguida en las elecciones. La capacidad de un mecanismo institucional de participación ciudadana para influir en las políticas públicas está determinada tanto por la concepción que la autoridad tiene sobre la relevancia de este componente democrático, como por su manifestación a través del diseño institucional del mecanismo. Cada vez es más común escuchar sobre la organización de comités de desarrollo, vecinales, de obras, de planeación, etc. Detrás de estos diseños institucionales se encuentra una concepción por parte de la autoridad de lo que es la participación ciudadana dentro de la tarea de gobernar. En los tiempos actuales de protagonismo social, ya no es suficiente una noción de política pública centrada en la función gubernamental del ordenamiento de los intereses sociales o de la formulación de una oferta a la sociedad. De este modo, la sociedad no puede ser una vaga y simple constelación equiparable de actores que cada vez exigen su tajada de poder, ni un simple telón de fondo para la aplicación y socialización de políticas. La distinción entre política pública y acción pública está en el centro de las transformaciones de la relación gobierno-sociedad, en las sociedades en las que gracias al desempeño democrático de los ciudadanos y sus organizaciones se ha distendido tal relación. La política pública tiende a concebirse más como acción que involucra activamente a los actores sociales que como mera intervención gubernamental. El desarrollo social es visto como un efecto de las políticas públicas, pero no es habitual ubicarlo también como parte del proceso de elaboración de las políticas, quizá porque el círculo perverso desigualdad, pobreza, exclusión, desarticulación social genera la salida de los sectores sociales excluidos. La participación ciudadana aporta valor institucional y social. Para las administraciones, integrar la administración de la sociedad en la construcción y gestión de políticas públicas supone practicar una nueva gobernanza de calidad frente al concepto tradicional de gobierno, así como promover otras formas de relación social mediante un gobierno abierto y deliberativo. Implica también una disposición abierta para promover procesos de gestión más horizontales, trabajar en equipo interna y externamente e incorporar a la ciudadanía y a los sectores sociales en el proceso de adopción de las decisiones públicas, aspirar a alcanzar consensos, gestionar los disensos y los conflictos y utilizar la mediación como fórmula de gestión de los mismos. De esta forma, la participación ciudadana en las políticas públicas favorece además la innovación frente a la complejidad e incertidumbre de los problemas actuales y constituye una ayuda importante para el cambio organizacional de nuestras administraciones. Hoy en día, sin participación difícilmente se puede gobernar. Las administraciones no pueden desarrollar sus políticas públicas y tienen más problemas para acertar en sus decisiones complejas si no incorporan a otros actores institucionales y sociales implicados en ellas. Así que avanzar en la implicación de la ciudadanía en las decisiones administrativas y gubernamentales no es un capricho, se trata de una necesidad, de una exigencia a la que las administraciones deben dar respuesta no solo para satisfacer voluntades participativas, sino para poder responder mejor a las necesidades sociales. Como conclusión, se resalta que existen mecanismos de participación cuyas funciones y alcances sirven a objetivos específicos de aquellos actores que los impulsan.
Las estrategias de comunicación son frecuentemente utilizadas como mecanismos de participación en cuanto a que involucran a la opinión de los individuos en un nivel consultivo o informativo y sin embargo no representan un ejercicio de reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos para hacer gobierno. La dimensión política de ciudadanía adquiere relevancia cuando se relaciona con una dimensión de poder en la verificación de la redistribución de este para compartir los beneficios de la sociedad. Bajo esta perspectiva, la participación ciudadana representa una oportunidad para que todos los habitantes de una población puedan tener el poder sobre las decisiones y las políticas, en la medida que esta redistribución es concedida o tolerada por los actores que inicialmente tienen el poder real. Gracias. Bien, pues precisamente en el video vemos que la participación ciudadana y sobre todo la cooperación política en la actualidad toman un papel fundamental e importante para generar acciones concretas en el desarrollo gubernamental y de las acciones que propiamente el Estado pueda generar hacia la sociedad. En este sentido, no es un capricho que se haya logrado el establecer, como lo comentaba de inicio, mecanismos que fomenten e inciten a la propia participación político-ciudadana como herramientas que permiten generar y gestionar cambios específicos en el desarrollo de las actividades gubernamentales y sobre todo de las principales necesidades que se tiene dentro de la sociedad. Por lo anterior, las políticas públicas que pueden surgir mediante el aprovechamiento de estos ejercicios de participación y mecanismos de cooperación pues son altamente eficientes porque traen toda la sinergia desde el lado social, el lado gubernamental y de todos los factores que componen precisamente un Estado-nación y que permiten de alguna manera pues, que se ataquen esas principales prioridades. Bajo este esquema surgen dos aspectos deliberativos de democracia que habremos de atender y que serán pieza clave dentro de la definición de los mecanismos de participación. El primero pues es la democracia directa, que son los mecanismos que permiten a los ciudadanos decidir sobre materias específicas y pues se va básicamente a las urnas, ¿no? Es el sufragio, el voto, que pues nosotros sobre todo en este lado, el lado latinoamericano, norteamericano, pues estamos muy familiarizados, ¿no? en la posibilidad de que mediante el voto que nos confiere la ley podamos elegir a nuestras autoridades en los diversos órdenes de gobierno. Y la democracia participativa, que es acciones en donde se tiene en cuenta la voz y las ideas de los colectivos sociales, ¿no? Que esta básicamente se gestiona mediante las necesidades que se van recabando en los diferentes entornos y nichos de la sociedad y de alguna manera pues se van estandarizando para poder presentarlas o para poder direccionarlas y que se busque en medida de lo posible darle una pronta y atenta solución. Ya teniendo las anteriores dos enfoques, estos pretenden generar una suma de actividades y esfuerzos encaminados a la obtención de un objetivo común y que de esta manera se permita, pues estamos hablando de sociedad, generar una mejora integral de las condiciones de vida de la misma, ¿no? Entonces tenemos aquí tres enfoques muy específicos: la participación, la cooperación y la inclusión político-social, que permite básicamente recabar y recoger las principales necesidades y elementos de manera muy sustantiva que se requieren trabajar y formular para atacarlos, y esto precisamente genera la democracia participativa y directa, que es la posibilidad de que exista una correlación de acciones y de sinergias para que se pueda de alguna manera focalizar y posteriormente diagnosticar y ya con base en esos elementos poderle dar una atención prioritaria a lo que se está requiriendo. Con base en lo anterior, ya vimos que existen dos tipos de democracia y pues permean directamente en la conformación de nuestro sistema político mexicano. Entonces vamos a conceptualizar y a definir ciertos elementos que las caractericen. Por parte de la democracia directa, pues esta está constituida en un instrumento jurídico y garante de las
garantías individuales de la población, como es la Constitución, que está previamente fundamentada, ¿no? Permite elegir a los representantes sociales, en este caso los diferentes ámbitos de gobierno, tanto el municipio, lo estatal, inclusive lo federal. Genera condiciones de equilibrio político porque permite, mediante la posibilidad de efectuar un sufragio y pues aquella alternativa que le parezca mejor a la sociedad, pues que sea beneficiada con el triunfo en las urnas. Y pues parte de la posibilidad de que las mayorías son las que ganan, ¿no? O sea, aquí, independientemente de si tu proyecto es muy bueno o no, aquel que tiene más votos es el que naturalmente pues se erigirá con el triunfo. La democracia participativa no tiene elementos jurídicos vinculantes, pero busca de alguna manera legitimarse en la acción de que permean colectivos sociales muy grandes, ¿no? O sea, son necesidades muy específicas de sectores muy amplios. Permite validar, valorar y calificar el desempeño de los representantes, esto naturalmente con base pues, en lo que se va viendo, ¿no? en el conocimiento y formación política que se tiene del representante o gestor, en este caso de ese entramado social, y permite pues, hacer un objeto de valoración, ¿no? Informa de la percepción y el sentir de la sociedad respecto a los factores políticos, como les comentaba, parte todo de la formación, del conocimiento, la información y todo lo que se le va acercando precisamente a este sector social, y de ahí van infiriendo y van generando percepción, ¿no? Enfoque, análisis, y eso permite validar eventualmente si se están haciendo bien las cosas o si hay que reconfigurar, ¿no? Pero lo que genera es precisamente puntos de inflexión y opiniones. Y bueno, las minorías tienen la posibilidad de generar agendas y temáticas. Con base en esto, pues aquellos grupos o sectores que no son tan visibles tienen la posibilidad de conformarse, de empezar a generar motivaciones naturales para poder presentar temáticas, agendas, posturas, ideas, proyectos, pero siempre se busca que de alguna manera sean pues receptores, ¿no? Y sobre todo sean visibilizables en ese sentido. Con base en eso, la democracia es el principal elemento que da sustento a la cooperación y participación política, pues genera elementos y acciones que permiten que se pueda desarrollar de manera debida. Y bueno, vamos a destacar 4 elementos fundamentales. ¿Qué digo elementos? Herramientas que han permitido confabular básicamente el entramado de los mecanismos de participación y cooperación política, ¿no? Herramientas que permiten que de alguna manera la sociedad en un estado democrático pueda tener voz, pueda participar, pueda ser visibilizada y sobre todo escuchada, y con base en la mayoría o en lo que se decide y defina, pues pueda ser de alguna manera respaldada, ¿no? Entonces tenemos 4 elementos que son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la iniciativa popular. Por lo menos en el entramado jurídico y de desarrollo que tenemos en Latinoamérica son los mecanismos más importantes, ¿no? Prácticamente son los válidos, aunque hay algunos otros, pero no es que no estemos familiarizados, sino que no se han puesto e implementado. Pero estos son los 4 que tienen mucha prevalecencia en Latinoamérica, ¿no? Y que inclusive ya se han utilizado en muchas partes. Básicamente, pues empezaremos con el plebiscito, que es el proceso por el que se consulta a los ciudadanos la aprobación o rechazo de un acto o decisión del Poder Ejecutivo de los ayuntamientos, trascendental para la vida pública del Estado o de los municipios según corresponde, ¿no? Entonces este sí tiene un enfoque más jurídico porque permite de alguna manera validar la acción que está realizando en este caso pues el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos o algún órgano colegiado y que tenga una inferencia directa en la vida pública, ¿no? Entonces aquí básicamente se somete a la consideración de la ciudadanía si está bien o mal determinada acción que se va a estar generando. El referéndum, que es el proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a disposiciones de la Constitución política,
acuerdos o reglamentos de carácter general y abstracto que emita el titular del Poder Ejecutivo. El plebiscito toca prácticamente todo un entramado, o sea, no nos vamos a abrirlo o a dejarlo muy general, ¿no? O sea, lo vivimos, usted quiere que se siga construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sí, no, no. Y se toma una determinación de cancelar el plebiscito. Por su parte, el referéndum sí tiene implicaciones jurídicas que va directamente a leyes, ¿no? Básicamente leyes, regulaciones jurídicas, reformas, adiciones. Un claro ejemplo, por ejemplo, es lo que pasó en Reino Unido con el Brexit, en donde pues, a la gente se le decía si estaban de acuerdo en que siguieran formando parte de la Unión Europea, y eso modifica naturalmente el entorno reglamentario jurídico de los países. Por lo tanto, pues se toma a consideración de un referéndum, ¿no? Porque pues eventualmente la implicación de la decisión y determinación que se tome pues iba a afectar todo el andamiaje jurídico. Entonces hay que tener bien presentes esa diferencia, ¿no? Mientras uno toca en aspectos muy generales como es el plebiscito, el referéndum sí va más a las cuestiones de reformas, pero de los instrumentos ya jurídicos, no constitucionales, leyes, normas, reglamentos. Entonces es el tema que habría que estar diferenciando. El otro, que aquí en México pues estamos ya familiarizados, que es lo que les comentaba, pues es básicamente una consulta popular y es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de intereses públicos, ¿no? Esto va más bien a ese tipo de temas, ¿no? que atañan a un colectivo social muy amplio y pues que se basan básicamente en la necesidad de tomar una determinación, ¿no? Y entonces el ejemplo más claro pues lo tenemos con el juicio a los expresidentes, ¿no? En donde pues es muy básico, sí o no estás de acuerdo en que se enjuicien por las acciones que hayan cometido anteriormente. Entonces la consulta popular pues es eso, ¿no? Precisamente que el conglomerado social pueda tener participación en temas de interés público y que con base en eso se tomen determinaciones. Podrán ser vinculantes o no. En México, por ejemplo, se tiene que, para que exista una vinculación directa y se pueda desarrollar de manera ya legal, se requiere el 40% de la participación. Dependiendo también el tema, hay consultas populares en donde simplemente es para que se tire un árbol, ¿no? O se ponga en el lugar donde había un baldío, un parque, ¿no? O sea, cuestiones muy de ese tipo, pero que atañan más a los intereses públicos y sociales. Y la iniciativa popular, que es un mecanismo de participación por el cual se concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar propuestas de ley ante los órganos legislativos, estatales y municipales. Son básicamente la creación y generación de iniciativas que se puedan presentar en los diversos congresos locales o en los cabildos de los ayuntamientos con base en temáticas muy específicas para que se le pueda dar el tratamiento. Todo ciudadano en México puede presentar sin ningún problema una iniciativa ciudadana que verse sobre pues, las principales necesidades siempre y cuando esté bien documentada, pero también es un mecanismo de participación política, porque permite, como lo comentábamos anteriormente, pues poder flanquear esos ángulos que muy normalmente el propio gobierno no logra detectar, pero que sí la sociedad. Y bueno, como estas tenemos muchos ejemplos, ¿no? En algunos momentos, inclusive salió de una iniciativa popular o ciudadana la legalización o la interrupción legal del embarazo, los matrimonios igualitarios, porque eran temas que el gobierno en turno, sobre todo con nuestros representantes, no querían de alguna manera visibilizar y tuvieron que venir colectivos, como lo comentábamos anteriormente, grupos muy pequeños que estaban siendo afectados por este tipo de circunstancias y pues tuvieron que presentar este tipo de mecanismos para que fueran visibilizados y eventualmente considerados. Y bueno, pues el resto ya es historia. Se le dio un tratamiento natural para poder aprobarse en los respectivos congresos locales y que ya sean leyes, ¿no? Entonces este es el enfoque principal de la iniciativa popular y son los 4 mecanismos de cooperación
política que se tienen para que pues, pueda ser considerada de alguna manera la plena participación de la sociedad en un ente democrático. Vamos a continuación a ver, precisamente para que no quede ahí duda y sea un poco más específico, el tema de referéndum y plebiscito, porque ahí generalmente es donde siempre hay determinadas acciones de confusión, ¿no? Como les comentaba, el referéndum va más enfocado a las disposiciones y cuestionamientos jurídicos, legales que se tiene, mientras que el plebiscito es a nivel general, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer énfasis específico en ese tipo de diferenciación. Vamos a ver. Los ciudadanos pueden oponerse a una decisión aprobada por el Parlamento para promulgar una nueva ley o un tratado internacional importante. Es el poder de veto de los ciudadanos. En Suiza, por ejemplo, hay que reunir un mínimo de 50.000 firmas en el plazo de 100 días a partir de la publicación de la ley. Si se consiguen, se convoca una votación nacional sobre el asunto. ¿Me das unos ejemplos? Los ciudadanos impugnaron la decisión del Parlamento de adquirir nuevos cazas de combate de fabricación sueca para la Fuerza Aérea Suiza. Pueden recurrir al referéndum contra la introducción de nuevos impuestos, las regulaciones en materia de protección de animales o la ley de matrimonio. Cuando los políticos debaten nuevas leyes o reformas, deben tener presente que cualquier ciudadano puede echar por tierra el proceso legislativo. El referéndum tiene un inmenso efecto indirecto en la democracia. Obliga a los miembros del Parlamento a prestar atención y buscar una solución que aprobará previsiblemente una mayoría de los votantes. ¿El referéndum existe en otras partes del mundo? Sí, el referéndum es un derecho reconocido en muchos países. Y al igual que en Suiza, en muchos países el referéndum es obligatorio. En el caso de una enmienda constitucional, por ejemplo, no se necesita reunir firmas para votarla. Así, Dinamarca e Irlanda celebraron referéndums sobre cuestiones de la Unión Europea. El referéndum es una herramienta esencial para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones importantes y controlen a los gobiernos. Podemos entender un plebiscito como una resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos, o como una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. Ahora bien, ¿qué es un referéndum? ¿Referéndum? ¿Qué es latín? ¿Lo es? Me pareció. Bueno, podemos entenderlo como un procedimiento por el cual se somete al voto popular leyes o decisiones políticas de carácter consultivo o decisorio. Entonces, en principio, las diferencias entre uno y otro no parecen estar muy claras. Lo que sí podemos tener en claro es que se trata de mecanismos de democracia directa en los que el pueblo determina si aprobar o rechazar una propuesta. Ambos pueden ser convocados de las siguientes maneras, o bien mediante la presentación de firmas de determinado porcentaje del electorado que sea requerido, o al ser convocado por el gobierno. Ahora, volviendo a las diferencias entre un mecanismo y el otro, esto varía y depende de cada país y su legislación, cada cual establece sus procedimientos, requisitos y limitaciones, como los plazos para su aplicación, el número porcentual de firmas requeridas y los límites para la aplicación del mecanismo. Por ejemplo, los referéndums no se pueden aplicar sobre leyes que establezcan tributos, impuestos. Qué raro, ¿no? Por lo tanto, ejemplificando con Uruguay, la diferencia entre plebiscito y referéndum es la siguiente. El plebiscito se utiliza para cambiar, reformar o crear normas constitucionales, mientras que el referéndum es el mecanismo para derogar o eliminar leyes. Por último, mencionar que para realizar efectivamente el voto se utiliza una papeleta como esta, ejemplo de un plebiscito o similar, con la información pertinente a la consulta. En cualquier caso, se tendrá que contar con la mayoría de los votos para que la propuesta se apruebe. En definitiva, estos mecanismos son muy útiles para que la población tome decisiones de gran importancia por sí misma. Claro, eso siempre y cuando confiemos en el buen juicio y la sabiduría de quienes votan. Y sí, aunque eso es relativo, hay algo que le moleste, y que no siempre el pueblo elige lo mejor. Muchas veces las decisiones dejan que desear. Y así es como funciona una democracia, aunque no todos queden conformes. Me parece que alguien no quedó conforme con alguna decisión.
Y esto ha sido todo por ahora. Hasta pronto. Bien, pues eso es muy importante diferenciarlo, tomar ahí en cuenta estas pautas, hacia dónde va enfocado cada herramienta, tanto el plebiscito como el referéndum, y a partir de ahí pues gestionar y de alguna manera darse cuenta de para qué es lo que nos sirve. Lo podemos ver también en los videos, cosa chusca a veces, pues si bien lo comentamos, la democracia directa pues tiene esa circunstancia o esa cualidad que aquel que tenga más votos es el que va a ganar, aunque a veces solo se gane por un voto, ¿no? En donde no siempre se toman a lo mejor las mejores decisiones, como lo comentaban en el último video, pero la idea es precisamente esa, ¿no? Darle participación, que la sociedad esté en la palestra de lo público y que con base en eso pueda desarrollar acciones que permitan de manera general ir caminando y transitando hacia un sentir más enfocado en la democracia, ¿no? De la participación y de generar este tipo de mecanismos y herramientas que permiten naturalmente que el proceso y la transición democrática sea mucho mayor. Ya viendo lo anterior, pues tenemos que los mecanismos institucionales de participación permiten generar acciones de manera coordinada entre una sociedad y gobierno, pues una de las principales encomiendas del sistema de democracia pues es que exista la representación de todos los sectores en un estado, ¿no? Tanto de los que consideran que sí es buena determinada situación como los que no. Entonces el chiste es extrapolar y que en medida de lo posible, pues con base en la idealización y sobre todo el conocimiento de los respectivos análisis que se tengan, se tome una mejor determinación. Y con base en esto, bueno, pues tenemos una representación, ya sea política o sea social, que está en una constante interacción con la gestión y atención político-social, que es lo que comentamos. A partir de las principales necesidades que tenga la sociedad, pues se van construyendo agendas. Y estas agendas generalmente suelen ser atendidas. Para eso se plantean y se desarrollan programas, proyectos, políticas públicas. La idea o lo ideal es que siempre con un proyecto o un programa pues se logre generar un amplio resultado, pero no siempre es así. Si bien ya se tiene una atención a esa demanda, pues habrá que modificarle y generar determinadas mejoras para el proceso integral del mismo. Y es ahí cuando se puede someter a una consulta popular y decir, a ver, el programa de Prospera, ¿no? O de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿sirve? Y habrá algunos que pues digan que sí, generalmente los beneficiados, otros que digan que no, pero eso permite de alguna manera verificar qué tanto impacto está teniendo este programa y si es necesario pues modificarlo, o si no, pues definitivamente sustituirlo, y eso que genera pues una estabilidad democrática, que no haya cabos sueltos y que no se generen ningún tipo de circunstancias o situaciones que afecten al correcto equilibrio del Estado y del entorno social. De esta manera, bueno, pues los mecanismos de participación político-ciudadana toman un papel fundamental, pues con ellos se logra tener un control social y político, privilegiando el actuar de todos los frentes, ¿no? La sociedad, el gobierno, los actores económicos, culturales, religiosos. ¿Por qué? Porque se está generando una atención a las principales demandas y necesidades que se tienen, y con base en esto pues permite de alguna manera generar programas, proyectos o políticas públicas inclusivas que permitan en todo momento que se atiendan las principales necesidades y que no solo se voltee a ver a un sector y que eso genere un sentimiento de exclusión, ¿no? Vamos buscando siempre establecer parámetros de inclusión. Y bueno, bajo este esquema se da paso a dos formas de participación. La primera, la participación convencional, que está previamente de manera legal y legítima y es demandada por el sistema político y promovida por las élites y las instituciones, que es básicamente lo que veíamos, la organización de campañas electorales y posteriormente pues, el día de votación, pero que está todo precedido por un instrumento muy jurídico bien establecido, y la participación no convencional, que es aquella que no emplea los canales institucionalizados y que en ocasiones es extralegal y suele ser irregular, específica e infrecuente.
Y cuando la vemos, pues generalmente en las manifestaciones o en grupos subversivos que se conforman precisamente para de alguna manera solicitar o como instrumentos de presión para los gobiernos en turno, pero que no tienen o carecen precisamente de una formación social, ¿no? Vamos, sí van muy enfocados a temas muy particulares y muy específicos, pero que no tienen o no demandan las necesidades del colectivo social. En este sentido, pues es lo que permite cimentar las principales acciones que dan identidad y sentido a la cooperación y a la participación político-ciudadana. Entonces tenemos diferentes ángulos que permiten generar la participación, la democracia, la solidaridad, la legalidad y la corresponsabilidad. Con base en esto, lo que se persigue es que todos estos mecanismos y todas las formas de participación y cooperación pues puedan englobarse en un sistema democrático en el cual las sociedades tengan la posibilidad de participar y sobre todo de ser escuchadas, y de que lo que se vaya proponiendo pues vaya tomándolo los diversos órganos de gobierno con la idea de generar un desarrollo integral. Aquí pasamos por las aristas de la corresponsabilidad, porque tanto el gobierno debe ser crítico, debe ser empático y sobre todo debe de fomentar estos canales de participación, así como la sociedad debe de saber cuál es el ámbito de participación y también cuáles son las necesidades y el marco legal para que no se extralimiten y no tomen consideraciones o atribuciones que no les corresponden, que es lo que veamos con la participación no convencional, cuando se genera ahí un caos dentro de los mismos grupos que termina pues generando subversión, ¿no? Y que todo esto naturalmente pues esté bajo los cauces legales, que se busque institucionalizar esa participación con las herramientas que anteriormente platicamos y que también tengan una definición eventualmente de carácter jurídico normativo, ¿no? Que si lo que se plasma en la consulta popular pues de alguna manera se le dé seguimiento y se pueda implementar, ¿no? Mediante los canales democráticos y jurídicos que se puedan tener. Por esto la participación político-ciudadana es un paso hacia el fortalecimiento de la democracia y hacia la inclusión y la representación de todos los entes sociales, porque busca precisamente que los mecanismos de toma de decisiones sean conjuntos, que se flexibilicen y sobre todo que permitan abarcar un techo más amplio. ¿Por qué? Porque pues son demandas y necesidades sociales que se canalizarán de mejor manera, porque hay una situación bilateral. Por una parte el gobierno, que está dispuesto a apoyar y a generar los mecanismos necesarios para que se puedan suplir y atacar estas necesidades, y por otro la sociedad, que está dispuesta a colaborar, a participar y sobre todo a ser el indicador de hacia dónde se tiene que ir. Entonces, bueno, pues podemos destacar la importancia de los mecanismos de participación en dos aspectos importantes, que es la participación político-ciudadana, da vida a nuestra democracia. ¿Por qué? Porque se busca precisamente que las voces sean escuchadas y en su mayoría atendidas, y la participación ciudadana es la que puede preservar la paz, ¿no? En medida de lo posible y como se vayan cumpliendo las demandas y necesidades sociales, vamos a tener estabilidad democrática, y esa estabilidad democrática naturalmente pues permitirá que no se generen situaciones subversivas o de levantamientos, y que por consiguiente el Estado no vulnere los derechos humanos y fundamentales de la sociedad. ¿Por qué? Porque se busca atenderlos en forma justa, pronta y expedita. Ante lo anterior, pues la participación política ciudadana es la mejor forma de premiar y castigar la gestión de los funcionarios, ya los vimos, las consultas populares, o si de plano se están quedando muy cortos en el desarrollo normativo y reglamentario, pues podemos ingresar iniciativas populares, ¿no? Ya con el clamor tanto de un ente muy grande de la sociedad o de ciertos grupos y colectivos más pequeños. La participación política es la que puede darle vida a los partidos políticos,
¿Por qué? Porque pues naturalmente siempre será necesario generar y tomar ciertos elementos de la sociedad, en este caso sectores muy específicos. En algún momento determinados partidos así lo hicieron, como son los jóvenes, como son los movimientos populares, los movimientos industriales, ¿no? O ahorita se enarbola la bandera de las personas con orientación y diversidad sexual. Entonces siempre este tipo de inclusión es lo que le da vida a los partidos políticos y a su vez pues genera un empoderamiento a la ciudadanía, ¿no? La participación política y este tipo de mecanismos pues permiten empoderar a la sociedad, que vaya poco a poco teniendo mayor poder e injerencia en los actos y circunstancias propias del ente gubernamental, que se compartan de alguna manera las acciones y sobre todo que se generen de manera coordinada pues mejoras en el sistema político, democrático, jurídico, económico, cultural y religioso de un Estado-nación. Por lo anterior, la participación política ciudadana y ya con los mecanismos y herramientas que mencionamos, establece un camino propicio para generar situaciones que abonen a la estabilidad democrática y social de un Estado. Entonces, básicamente, tenemos que si existe la participación político-ciudadana que busca de alguna manera inferir directamente en la conformación, pero sobre todo en las atenciones específicas de un Estado-nación, pues eso baja a un estado de democracia participativa, en donde todos los frentes de manera igualitaria están participando, están proponiendo y están generando acciones de cambio. ¿Y eso qué es lo que genera? Una gestión eficiente y sostenida, que va a preservar ámbitos de gobernabilidad, de paz, sobre todo de desarrollo integral, y que permitirá que de manera paralela tanto sociedad y gobierno vayan caminando. De esta manera se cimentan las principales acciones que habrán de generar la sinergia entre los entes políticos y sociales mediante las herramientas que generen participación y compromiso para dar paso a la gestión y acción mediante la gobernanza. Entonces aquí prácticamente tenemos la suma de todos los frentes que pues permiten llegar a un resultado consecutivo y que genere las mejoras sustantivas en la calidad de vida de una sociedad. Y bueno, pues la gobernanza tenemos que entenderla y prácticamente pues es el siguiente módulo que estaremos verificando como la forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional de una manera estable. Entonces la gobernanza lo que nos genera es precisamente que existan una igualdad de circunstancias para todos los frentes, políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos, y que con base en esto se pueda equilibrar las demandas y las acciones de respuesta para un Estado-nación, precedido naturalmente por la integración de los anteriores mecanismos de cooperación que permitirán gestionar de una mejor manera este tipo de situaciones. A continuación veremos lo que fue el no en Chile en el año de 1988, el cual marcó un hito en Latinoamérica sobre la utilización de los mecanismos de participación político-ciudadana, o sea, la posibilidad de ya no dar el seguimiento y la continuación de un sistema político ya pues para muchos anquilostado y que permitió a la ciudadanía de alguna manera gestionar y sobre todo decidir por el futuro inmediato de las siguientes generaciones en un país latinoamericano y que pues, nos pone de referente a lo que es el plebiscito. Vamos a verlo. 5 de octubre de 1988, el día en que Chile, tras 18 años, volvió a tener voz y voto en las urnas. A continuación veremos una síntesis del antes, durante y después de la elección que trajo de vuelta la democracia a nuestro país. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. 1973, 11 de septiembre.
Las Fuerzas Armadas sublevadas dirigidas por el general Augusto Pinochet ponen fin al gobierno de Salvador Allende mediante un golpe de Estado. Posteriormente establecen una junta militar de gobierno, integrada por el más alto representante de cada rama, y toman control del país concentrando tanto el poder ejecutivo como el legislativo, proscribiendo, declarando en receso y finalmente disolviendo los partidos políticos y suprimiendo los cargos de elección popular. Establecieron un estado de sitio, régimen de excepción constitucional que permite restringir las libertades individuales y el normal desenvolvimiento de las instituciones. Diez años más tarde, en 1983, la oposición al régimen de Pinochet protagonizó la primera protesta masiva en contra del gobierno militar. En esta oportunidad, además de manifestarse en contra de las restricciones políticas y las violaciones a los derechos humanos, se sumaba al malestar el crecimiento negativo de un 14%, que tenía al país en una crisis económica con un desempleo que llegaba al 30%. En el mes de agosto, y tras 2 días de protestas, fallecieron 26 personas. Estas manifestaciones alentaron la unión de diversos sectores opositores cuyos efectos se verían años después en el plebiscito de 1988. El señor general director de Carabineros, el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el señor comandante en jefe de la Armada señalaron la conveniencia personal e institucional y su expresa conformidad para designar al señor comandante en jefe del Ejército, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, como la persona que, previa ratificación ciudadana, ocupe el cargo del presidente de la República en el periodo presidencial que se inicia el próximo 11 de marzo de 1989. La Constitución de 1980 estableció un periodo entre 1980 y 1989 en donde regirían normas transitorias, culminando la etapa con la realización de un plebiscito en 1988 en el que la población podría aprobar o rechazar al candidato propuesto por la Junta Militar para gobernar por un periodo de 8 años. El 30 de agosto de 1988 se proclama a Augusto Pinochet como el candidato para ocupar el cargo de presidente de la República a partir del 11 de marzo de 1989, previa ratificación ciudadana. Cadena nacional a partir de este instante. De lunes a viernes a las 23 horas, millones de chilenos por televisión presenciaban las franjas del sí y del no. Y vamos a esa alegría que viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Voy a decir que no. Vamos a decir que no. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. No había que hablar ni de tortura, ni de dictadura, esas palabras producían temor, ni de violencia, ni de muerte, ni de nada que tuviera que ver con la situación. Usted decide, ¿seguimos adelante o volvemos a la UP? Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador. Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. En el país del no, el miedo anda por la calle. Cuando usted vote, piense que si volvemos al pasado, la primera víctima inocente puede ser alguien de su familia. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Ahora bien, no solo las franjas causaron impacto en la población. Recordada la intervención de Ricardo Lagos en el programa De Cara al País, en donde le habla directamente al general Pinochet.
otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, Chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí los que están convocados son ustedes. Y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que yo el país lo emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada, civilizadamente, a través del triunfo del no. La noche antes del plebiscito se produjo un inesperado apagón que aumentó la tensión en vísperas de la votación. El diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica. Los partidos políticos de la Concertación por el No han formulado un llamado perentorio a la población a no dejarse atemorizar por estos sucesos. Miércoles 5 de octubre de 1988. La gente sale a votar. Durante el día se producen grandes aglomeraciones fuera de los locales de votación. Al interior, los locales se encuentran casi vacíos. En el comando del no se dispuso un sistema de conteo paralelo de votos para así ir comparando con los resultados oficiales que entregaría el gobierno. Ya a las 20 horas, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, comunicaba al país el primer cómputo oficial. Un 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. A esa misma hora, algunas radios ya anticipaban una tendencia hacia la opción no. A eso de las 21 horas, opositores a Pinochet ya salían a la calle a celebrar y eran llamados por dirigentes del no y carabineros a retirarse. Más tarde por televisión, Sergio Nofre Jarpa, presidente de Renovación Nacional, rompía el hermetismo en torno al resultado. Habría, a juicio nuestro, una tendencia mayoritaria por la opción no. No quiero afirmarlo en forma fehaciente porque podría que esta tendencia se revirtiera en algo cuando se conozcan los resultados de las mesas de mujeres. Comandantes en jefe son citados a La Moneda para una reunión en la que se definirían los pasos a seguir. A las 1 de la madrugada, el gobierno entregaba el primer cómputo favorable para el no. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. A la mañana siguiente se entregó el cómputo final. Porcentajes para la opción sí, 43.04%. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Ese día jueves 6 de octubre, miles de opositores a Pinochet salieron durante todo el día a las calles a celebrar el triunfo. Al día siguiente, el general Pinochet reconoce la derrota en una cadena nacional. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Aspiramos a que todos participen en la futura democracia. Que no haya en Chile nadie excluido. 16 meses después, Chile vuelve a la democracia y con ello vuelve a la ciudadanía la facultad de, con un lápiz, un papel y su voto, poder ir trazando su propio destino. Bien, pues es así como podemos ver cómo un instrumento de este tipo permitió prácticamente abatir un gobierno que ya lleva muchísimo tiempo en Chile mediante la participación plena y democrática de la sociedad. Es por eso que con el pasar del tiempo pues es necesario, y no es exclusivo solamente de las democracias latinoamericanas, ¿no?, sino a nivel internacional, el fomentar y desarrollar mecanismos que permitan que este tipo de circunstancias y situaciones puedan ser previstas y sobre todo incluyan la participación de todos los frentes, ¿no?, con la plena idea de generar una estabilidad democrática, una gobernanza
pero sobre todo que exista un equilibrio de poderes, ¿no? Que no nos vayamos al estado dictatorial y autoritario, el cual solo puede tener determinación sobre la conducción del país, sino que también se privilegien las formas y sobre todo los mecanismos de cooperación política, porque recordemos que todo el tiempo estamos haciendo política, que todos necesitamos de todos, y con base en eso pues es necesario generar los mecanismos pertinentes para que la estabilidad democrática y sobre todo el desarrollo integral de una sociedad se siga dando. Es así como concluimos este módulo y daremos paso al siguiente.